Bien, volviendo al tema, aquí vemos el caso de un movimiento de un carrito para ir a hacer las compras y ven la diferencia en este movimiento que se hace un empuje con una mano y este que se hace con las dos manos. Y acá se puede ver cómo la carga se reparte en ambos hombros y se hace mucho más pequeña. Esto es aplicable siempre a cualquier tipo de instalación, perdón, a cualquier tipo de tarea. Eh, en el caso del movimiento con una carretilla, el esfuerzo va a ser cada vez menor cuanto más cerca esté el centro de gravedad de la carga con el punto de apoyo. Nos va a pasar lo mismo, eh, aquí hay un ejemplo de lo que no se debe hacer, que es arrastrar con las dos manos, porque fíjense que la carga que se produce es muy fuerte y se va reduciendo cuanto más repartida esté. Acá tenemos un ejemplo práctico que sería el esfuerzo que se hace para destazar una media res. La fuerza ejercida por el trabajador al tirar de ese pedazo de carne con un gancho se reparte entre el esfuerzo que hace con esta mano y el esfuerzo que hace en el peso o mantener el peso de la carga. Y entonces el resultado que nos da a nosotros es esta línea azul, que es el esfuerzo total. Aquí se pueden ver la posición de los brazos, cómo el brazo se tuerce, cómo la mano se tuerce y se va repartiendo la carga. Obviamente que esto se le puede dar mucha más complejidad, pero es un ejemplo sencillo como para que uno entienda cuál es el esfuerzo que está haciendo para mover esa carga. Lo mismo nos pasa cuando lo que se lleva, lo que se descarga, son bolsas, que además tienen el problema que suelen no ser rígidas, sino que se deforman, entonces son muy difíciles de hacer. Nuestra legislación ha contemplado un peso máximo de 25 kilos para el transporte manual de cargas y materiales. Las bolsas de cemento, las bolsas de cemento antes pesaban 50 kilos y las de cal pesaban 40 kilos. Hoy día se las está reconvirtiendo para un peso máximo de 25 kilos. El esfuerzo que se realiza cuando se hace el movimiento de una carga se mide en una escala que se llama escala de esfuerzo de Borg. Esto probablemente ya lo vieron en la 886 y nos habla de esfuerzos mínimos, como el reposo total, que es 0, un esfuerzo muy suave, como sería levantar un vaso, esfuerzos suaves, como sería levantar un melón, esfuerzos moderados, como sería levantar una sandía, esfuerzos un poco duros, como sería levantar un cajón de lechuga, esfuerzo duro, como sería levantar una bolsa de papas, y un esfuerzo muy duro, como sería levantar una media res. El esfuerzo máximo es ya dañino seguramente, y sería como levantar unos 100 kilos o más de 100 kilos con el cuerpo. Esta escala obviamente que tiene sus matices, pero nos sirve como elemento parametrizador. Nosotros tenemos en el cuerpo o hacemos fuerza a través de sistemas de palanca. Con el brazo, nuestro punto de apoyo está en el codo y nuestro punto de carga o peso está en la mano. En el pie, nuestro punto de apoyo está en la base de la planta del pie y el punto de apoyo está en el tobillo. Cuando hacemos fuerza con la parte cervical, o sea, con la columna y con la cabeza, el peso está directamente en la base del cráneo y el esfuerzo está dado sobre la columna vertebral. Este es otro ejemplo similar, parecido, de cómo el peso se reparte cuando nosotros levantamos una carga con las manos juntas o con las manos separadas. En el cuerpo humano nosotros tenemos un montón de aparatos o sistemas que están interrelacionados. El sistema óseo o osteomuscular, el sistema circulatorio, digestivo, urinario, nervioso, reproductor, linfático, hormonal y respiratorio. Todas estas cosas están todas juntas adentro del cuerpo como un gran paquete y funcionan todas al mismo tiempo. Cuando una de ellas se daña, el resto empieza a tener problemas. Los esfuerzos en general se hacen en base a la posición en que está el cuerpo y se establecen ejes. Un plano sagital, que sería el que pasa por la mitad de nosotros, un plano
coronal o frontal que pasaría a la altura de las orejas, un eje lateroclareal que es el plano axial, que pasaría por la mitad, a la altura de los genitales, aproximadamente la mitad del cuerpo, y después las formas en que se hace el esfuerzo. Esfuerzos laterales, anteriores, posteriores, craneales, distales, proximales o inferiores. Los factores de riesgo en el manejo de las cargas están ligados básicamente a tres cosas. Hay una cuarta que después la vamos a comentar. Uno, están ligados a la tarea, o sea, el esfuerzo físico que se hace, la duración de la tarea. Una cosa es bajar un cajón de manzanas y otra cosa es bajar un camión cargado de cajones de manzanas. La frecuencia con que se hace, la cantidad de veces por minuto o por hora o por día, las posturas de manejo de esa carga, cómo se la toma, y las pausas de recuperación. Respecto de la carga, los factores de riesgo que están ligados a la carga son el peso, obviamente cuanto más peso, más riesgo, la forma y el volumen, porque nosotros podemos tener algo que tiene forma difícil de agarrar. Por ejemplo, una sandía. Una sandía puede pesar 15 kilos, pero es redonda y es lustrosa. No tiene manija, entonces se hace muy difícil tomarla, es muy difícil de agarrar, de asirla, de transportarla. Respecto del volumen, yo puedo tener algo que no sea muy pesado, por ejemplo, un televisor con su caja, que está lleno de telgopor. Quizás no pesa mucho, debe pesar unos 12 kilos, pero el tamaño de la caja no me permite agarrarlo fácilmente. Y la forma de las manijas, de las asas, es decir, si el producto que yo estoy levantando tiene alguna forma de agarre o lo tengo que apretar, si es resbaloso, si es redondo, si es difícil de agarrar. Luego hay factores que están ligados al espacio, al ambiente de trabajo. Uno es espacio insuficiente, cuando yo tengo dificultades para mover la carga. Otro es cuando hay desniveles, donde tengo que superar escaleras o algún escalón o alguna cosa que me complica el movimiento de la carga. Las superficies de tránsito. Dentro de las superficies de tránsito tenemos que ver si son resbalosas, si están mojadas, si tienen buen grip. Grip significa la posibilidad de que yo cuando hago fuerza con los pies o con los zapatos de seguridad o con el calzado que tenga, patino o no, porque si patino el esfuerzo que tengo que hacer es mucho más grande. Y las condiciones termohigrométricas, es decir, si hace frío, calor, humedad, si está saturado el ambiente, si por ejemplo es una cámara frigorífica donde lo que se almacenan son piezas de carne congelada. El problema es que yo estoy tomando una carga que es pesada, es irregular, es difícil de agarrar, pero además estoy en un ambiente extremadamente frío, entonces tengo entumecimiento y tengo algunos problemas desde el punto de vista de la fatiga. Todos estos elementos se tienen que tener en cuenta cuando se hace manejo de carga. Como ejemplo impráctico, por lo menos conocido, pero poco útil desde el punto de vista de lo que nosotros queremos explicar, en la antigüedad, cuando se hacían las pirámides, tenían esclavos y ni siquiera conocían la rueda. Por lo tanto, lo que hacían era arrastrar con un montón de esclavos una piedra que montaban sobre un trineo. Esto sería el esfuerzo máximo que se puede concebir de las personas. Recordemos que aquí los esclavos duraban unos pocos años, después se les morían. No había un sindicato de esclavos ni nada por el estilo, y entonces eran personas que eran descartables. Hoy día, afortunadamente, todo eso ha cambiado, hay una legislación laboral, hay sindicatos, hay procedimientos en las empresas, hay un montón de cosas que protegen al trabajador y lo cuidan. ¿Por qué? Porque es una inversión muy importante. Formar un trabajador y enseñarle a trabajar me cuesta mucho dinero y mucho tiempo, y yo lo tengo que cuidar porque si se me daña estoy perdiendo. Este sería otro ejemplo similar al anterior, pero como para que tengamos una idea de cómo se hacían las cosas en la antigüedad. Pensemos que lo que se movían, estos son ruinas de Machu Picchu en Perú, lo que se movían eran rocas de 2.000, 3.000, 4.000 kilos, y ahí no había elementos mecánicos, no había grúa, no había guinche, no había nada, era todo a pulmón. Entonces pensemos en el esfuerzo de mover esos elementos. Lo importante acá es saber cuál es la forma correcta de hacer el movimiento. Siempre que puedo, yo me tengo que valer de las leyes de la mecánica, donde puedo utilizar algo para hacer palanca y mover algo, lo tengo que usar. Si el movimiento es permanente y continuo, tengo que ver que la herramienta esté a la altura adecuada para poder hacer fuerza. Si lo que estoy usando es una herramienta para apretar, tengo que ver que esa herramienta tenga las condiciones y el formato que me permitan
hacer bien mi trabajo. Recordemos que todo nuestro sistema está representado por articulaciones, por elementos que son biomecánicos, es decir, la articulación del codo trabaja como si fuera una rótula, las articulaciones del tarso en el pie están referidas al peso que soportan, las articulaciones de los dedos se mueven hacia todos lados, las del hombro tienen el manguito rotante, y esos son elementos que están uno dentro de otro, y que con el tiempo, si se los daña, se van cansando y dañando. En el movimiento de cargas normales, digamos así, siempre que nosotros podemos, tenemos que hacer o enseñarle a la gente a hacer la forma correcta de levantar una carga, es decir, agacharse, poner los pies en la posición correcta, hacer fuerza con los muslos y no con la cintura, mover y llevar la carga cerca del cuerpo, y si la carga está por sobre la altura de levantamiento, usar una escalera, un burrito, un banco o un algo. Lo que tampoco debemos hacer es movernos hacia el costado con la carga suspendida, sino que lo que hay que mover son los pies, no la cintura. Lo que nosotros tenemos que enseñarle a la gente siempre cuando se hace movimiento de cargas es identificar y calcular el peso del elemento que voy a levantar, colocar correctamente los pies, poner la espalda recta, agacharnos hacia la carga, acercar la carga todo lo posible, asegurar el agarre, caminar a paso seguro, es decir, con la carga bien asida, y apoyarla. Una vez que la apoyamos, la ajustamos o la movemos, pero primero hay que apoyarla. Lo mismo nos pasaría con lo que sería el movimiento de cargas normales. Siempre el efecto es agacharse para saber cómo hacer bien el esfuerzo. Una carga de 25 kilos levantada correctamente me genera unos 75 kilos de fuerza a la altura de la cintura. Si la levanto mal, me genera una carga de 375 kilos, con lo cual es muy probable que me produzca un daño. Lo mismo pasa cuando muevo una carretilla, es decir, hay una forma que es cerrada, que es inclinar el cuerpo, y otra que es correcta, que es trabajar con el cuerpo recto. Pasa lo mismo en las tareas de la casa, es decir, colgar la ropa ayudado de algún elemento que me permita llegar a la altura es mucho más correcto que hacerlo con los pies elevados. Lo mismo pasaría, pero al revés, con la carga de un lavarropa. Hay formas correctas e incorrectas de hacerlo. Siempre pensemos en que la gente, por su desesperación, por su trabajo, por su forma de ser, suele sobrecargar el cuerpo, y el problema es que se genera un daño a corto y mediano plazo. El movimiento de bolsas, por ejemplo, es incorrecto llevarlas bajo el brazo y es correcto llevarlas sobre el hombro. Si tengo que hacer un movimiento de un elemento como un vidrio, por ejemplo, es incorrecto llevarlo de esta manera y es correcto llevarlo de esta. Si tengo que mover una bolsa o un elemento que no tiene forma, tengo que hacerlo en forma recta. El cuerpo tiene que estar en forma recta para que no se produzca daño. Si tengo que levantar, por ejemplo, un tubo de hidrógeno, hay una forma correcta que es tomarlo por una punta, empezar a levantarlo, ponerlo derecho y luego transportarlo. En este caso es un caño, bueno, pero si fuera correcto, si fuera un tubo, lo tendría que llevar rodando para que no se dañe. Pero hay una forma correcta de hacer cada tarea. Con un tambor de 200 litros, por ejemplo, el tema es más complicado, porque el tambor pesa unos 200 kilos, porque normalmente está engrasado o aceitado, porque no tiene manijas, porque es muy difícil de asir, porque tiene mucha inercia en la posición 3, entre la posición 3 y 4, por ejemplo, el tambor suele cabecear violentamente, y luego moverlo, de ser posible, siempre hay que moverlo entre dos. Voltearlo a ese tambor también tiene su riesgo, porque hay peligro de atrapamiento de los dedos, de golpe, o de que caiga sobre los pies. Afortunadamente se van desarrollando herramientas que permiten hacer la tarea más fácil, y un caso de esto sería, por ejemplo, una herramienta que se ha desarrollado para mover los tambores, que es simplemente como un volante que se atornilla de costado al tambor y me permite moverlo. Esto está en el mercado, se vende, no hay ningún problema. Siempre que puedo, yo tengo que hacer la tarea o el movimiento de cargas tratando de usar algún elemento auxiliar. Si no tengo, por ejemplo, un carrito, si no tengo un elemento auxiliar, recurro a hacerlo entre varias personas. Siempre la carga tiene que estar repartida. En el caso de lo que sería lo doméstico,
lo correcto es empujar hacia adelante y no tirar, lo correcto es empujar con la espalda y no empujar con la cintura. Lo mismo pasa en la forma de sentarse. Hay una forma de sentarse correcta, que es la número 3, que es esta, donde lo que siempre se busca es que haya 90 grados entre la cabeza y la cola, y 90 grados entre la cola y la rodilla, y 90 grados entre la rodilla y el tobillo, y 90 grados entre el tobillo y el pie. Esa es la forma correcta. Todo lo demás me va a dar algún tipo de daño a largo plazo. En los movimientos de carga las posibilidades son infinitas. Hay movimientos de carga de cualquier cosa que se les ocurra. Por eso que es muy importante enseñarle a la gente cómo hacerlo. Pensemos en un trabajador rural, por ejemplo, que está levantando sandías. Una sandía puede pesar entre 8 y 12 y hasta 14 kilos también. He visto algunas que pesan 25 kilos. Mover esto es muy complicado. ¿Por qué? Porque la sandía es muy difícil de asir, es redonda, es lisa, es muy complicada y se la mueve en grandes cantidades. Nuestra legislación ha establecido cuáles son las cargas máximas o los pesos máximos recomendados según la altura y la distancia del cuerpo. Aquí tenemos un ejemplo de una tabla de ese tipo, donde si yo tengo que levantar una carga de 25 kilos, la puedo llevar a esta zona, pero si tengo que almacenarla aquí arriba en una estantería, el máximo lejos del cuerpo serían 7 kilos, y cerca del cuerpo 13 kilos, y así sucesivamente. Hay límites de carga que son pesos teóricos recomendados, es decir, esto no es estricto, pero son recomendados. Si yo lo voy a hacer una vez no pasa nada, pero si esto es algo permanente, donde yo lo que tengo es una tarea de que todos los días tengo que almacenar cajas o pesos de este tipo, tengo que tenerlo en cuenta para que no se me produzca un daño permanente. A veces la carga a la cual se somete la gente es realmente brutal. Este mismo trabajo con una carretilla o con algún tipo de carrito, con alguna ayuda mecánica, no tendría ningún problema. Este señor en algún momento no va a poder trabajar más. Siempre que sea una carga de más de 25 kilos, en este caso por el tamaño podríamos suponer que es un lavaplatos o un lavarropas o algo así, hay que trabajar, de ser posible, con un carrito, con un elemento que ayude a el movimiento de esa carga. Siempre que se pueda, la carga hay que hacerla entre 2 personas, o sea, repartir el peso entre 2 personas, o más. Si el peso es muy grande y por ahí es muy difícil de agarrar porque tiene aristas o tiene cosas que podrían dañarme, se trabaja inclusive con herramientas especiales, como en este caso. Estos son bloques de hormigón que se colocan en la vía. Aprendamos de los que ya saben. Los pueblos antiguos llevaban o iban a buscar agua al río y caminaban kilómetros y kilómetros, y lo que se hizo siempre es llevar la carga directamente sobre la cabeza. ¿Por qué sobre la cabeza? Porque se reparte la carga perfectamente bien, sin ningún daño. Es mucho más fácil, si uno está acostumbrado, obviamente, a llevar la carga sobre la cabeza, porque se reparte a lo largo de la columna vertebral y sobre las piernas. Y entonces es costumbre en muchos pueblos, especialmente en el sudeste asiático, en la India, en África, que las personas lleven la carga sobre la cabeza y lo hacen durante toda su vida sin ningún tipo de problema, inclusive cargas importantes como la recolección del té o cosas por el estilo. Esto, si bien no es lo mejor, pero desde el punto de vista del transporte de cargas es lo más aconsejable. Acá tenemos algún problema donde el manejo de baldes con agua, estamos hablando de baldes que, si están llenos, pesan aproximadamente 20 kilos cada uno. Esta persona lleva 40 kilos y hace un esfuerzo tremendo para tenerlos separados de las piernas. Entonces, en algunos casos lo que se usa es una suerte de caña de bambú o una madera que reparte el peso sobre el cuerpo y da menos daño que llevarlo de esta manera. Esto es una costumbre bastante común en todos los pueblos de las civilizaciones antiguas, se ha hecho así desde hace muchísimo tiempo. Hoy día inclusive se están desarrollando algunos elementos modernos y más ergonómicos para el traslado de agua. Hay un proyecto que se hizo en África sobre unos tambores que se llaman Rhino, que son unos tambores de unos 150 litros aproximadamente,
donde la persona los lleva rodando. Entonces no tiene ningún peso, ninguna carga, ningún problema para llevarlos. Es simplemente un tambor redondo que está conectado a una manija y esto evita llevar la carga en las manos. Ahí tenemos algunos que son de 50 litros, por ejemplo, pero el esfuerzo es muchísimo menor. Es decir, ergonómicamente se puede hacer mejoras de distinto tipo con alguna idea que es sencilla, que no es complicada. Nosotros siempre tenemos que ver cuando las cargas son irregulares, cuando las cargas son excesivas, cuando las cargas son difíciles de mover, o donde las personas se cargan más allá de, de las cargas razonables, como estos señores que llevan los ladrillos. Esos son gente que debe tener 30 años, dentro de 5, 6, 7 años esas personas no pueden seguir trabajando. Siempre pensemos que la carga, cuanto más separada está del cuerpo, más dificultosa es de llevar y más daño va a producir. Y en este caso, nosotros a veces podemos hacer estudios de arrastre de carga o de empuje de carga y pensar por qué hay tantos tipos de carritos distintos que se usan en las playas. Porque los hay de ruedas que son redondas, perdón, que son de goma, son anchas, hay de 4 ruedas, de 3, de 2, hay un montón de formas y formatos diferentes en que las personas llevan la carga en la playa. La pregunta del millón es, ¿y cuál es el mejor? La verdad que no se lo sabría decir, pero sí podemos tener en cuenta que hay gente que va por la arena seca, hay gente que va por la arena mojada, hay gente que lleva los carritos arrastrando, otros los empujan, y son distintas formas de llevar carga en un suelo que es complicado. Un suelo que está a veces frío, a veces caliente o muy caliente, a veces está húmedo, a veces está seco, a veces está compactado o a veces está totalmente suelto. Son distintas opciones que uno podría tomar como referencia para analizar la posibilidad de hacer un trabajo. Hoy día, como mejora excepcional, están empezando a desarrollarse lo que se llaman exoesqueletos. Los exoesqueletos son simplemente sistemas que se acoplan al cuerpo como si fuera una mochila y que hacen la fuerza por el trabajador. Es decir, que ayudan a hacer el esfuerzo por un sistema electromecánico y un sistema computarizado que evalúa, calcula la fuerza que hay que hacer, y el esfuerzo no lo hace el hombre, sino que lo hace el sistema. Esto cada vez lo vamos a ver más seguido, lo vamos a ver en más industrias. Esto lo vimos alguna vez en la película Avatar, probablemente la recuerden. En aquel momento parecía algo muy de futuro. Hoy hay grandes empresas, especialmente los japoneses, que están desarrollando estos sistemas de exoesqueleto para levantar cargas muy sencillamente con un esfuerzo mínimo para las personas. Pensemos que el movimiento manual de cargas es una de las cosas que nosotros más hacemos, desde cuando vamos al supermercado hasta cuando nos mudamos. En cualquier empresa hay movimiento de carga, ya sea papeles, sean bañaderas, sean televisores o lo que se les ocurra. El movimiento manual de cargas hay que hacerlo correctamente y requiere fundamentalmente de una capacitación muy intensiva de toda la gente que está trabajando con esos elementos y de esa forma. Tenemos que enseñarles a hacerlo bien, porque si no se les va a dañar todo el sistema articular y van a tener un daño permanente. Muchas gracias.